son cirugías donde utilizamos, para ustedes lo que les interesa saber es que estamos hablando de fracturas en urgencias, por qué expuestas, por qué antibióticos, cuándo se operan, en qué tiempo se operan y cuáles son las complicaciones que podemos tener y por qué ahora sí se salvan los pacientes. Operamos pacientes con 7 fracturas, 9 fracturas y luego salen otra vez a la vida normal. Muchos salen a la vida normal. ¿De qué depende de dónde son las fracturas? Si no les compromete mucho la función de la articulación. Bien. Entonces el doctor tenía dudas, yo creo que algunos también, de cuál era tu duda. Fractura menos grave y fractura más grave. Fractura menos grave y fractura más grave. Igual acá. Fractura menos grave y fractura más grave. Entonces, A, B y C se refiere a simple, C, compleja. Tiene medio hasta la B. Entonces, hablando de diátesis, si tú tienes el fémur, un paciente con una fractura, es una fractura 32, al decir 32 estamos hablando de la fractura. Es una fractura 32C3, entonces tú ya sabes que es esta y que si es expuesta, tiene que ser como la de fuego, o sea, 3A o 3B, ¿de acuerdo? Y si le pregunto, ¿es un trauma de baja, mediana o alta energía? ¿Qué van a decir? De alta energía, solamente porque saben esto. Y si saben eso, también saben esto. El tipo de fractura es una buena guía para saber la cantidad de energía aplicada. Bien. Entonces, una caída muy alto, un accidente como este, trauma de alta energía. Accidentes de tráfico, no va a ser lo mismo un accidente aquí, enfrente, que un accidente en el libramiento norte, el libramiento sur, con uno de los cruceros de la Berzábal, por ejemplo, donde vienen a mucha velocidad. Entonces, estamos hablando de alta energía. Ahora, esto es importante porque un paciente con osteoporosis, pues no forzosamente necesita chocar a alta velocidad. Bien. Última vez, doctora, su teléfono de trabajo, ya déjenme de ver el talón, ¿no? ¿Están bien? Gracias. Bien. Entonces veamos. Las fracturas tipo A, A1, A2, A3. ¿Qué estamos viendo aquí? Que las A1 hay un giro abajo. ¿Cómo puede ser? Jugando fútbol, meten el pie en un hoyo y de repente dan la vuelta con toda la fuerza y queda atorado el pie y va a pasar una fractura escleroidea. Entonces, por el mecanismo ustedes pueden sospechar qué fractura tienen. Ahora, accidente de motocicleta o de carro. Está detenido acá y hay una fuerza que se va a aplicar como una rama que se rompe. Si esto fuera en un niño, se hace una fractura en gama verde. Aquí esta fractura es en adultos. ¿Ya han escuchado fracturas en gama verde? Ya. Levante la mano aquí quien nunca ha roto una ramita de limón o de naranja.
pica limón y la rompe así. Eso no se rompe completa, queda una parte agarrada. Esas fracturas ocurren en los niños. ¿Por qué? Porque los niños el periósteo es muy grueso. Por eso se llaman fracturas en rama verde. Pero aquí en ellos es en el adulto. Y ahora, en los niños colocamos un yeso para una fractura en rama verde. ¿Qué creen que debo hacer para que pegue bien y no se enchueque? Romperla, o sea, quedó agarrado, lo tengo que hacer al contrario porque se termina de romper bien. Porque si no, al pegar, del lado que está roto va a crecer y del lado que no está roto no va a crecer, y entonces el hueso se va a torcer. Bien. ¿Ya? Bien, entonces quedó claro. A1, A2 y el trazo transverso, una fuerza aquí. Más simple, más complejo, más grave. La 3. Fracturas como esta, ahora sí dígame qué es. Es una espirodea. ¿Sí? Está entre espirodea y oblicuo ahora. Entre las dos, pero pues oblicuo no es porque se ve que tiene cierto complejo rotacional. Pudiera ser que en un futuro o en un subtipo, ¿no? Entre la 1 y la 2. Bien, ¿qué fractura es esta? Y esta ya son las de vamos a encontrar en ala de mariposa por torsión, en ala de mariposa por flexión y cuando se fractura el tercer fragmento. Vean. Un fragmento, otro fragmento y otro fragmento. Tiene un tercer fragmento que le llamamos el ala de mariposa. Voy a regresar. Es un ala de mariposa en torsión, es un ala de mariposa en flexión y es una fractura del tercer fragmento. El tercer fragmento es este: 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 se fracturó. ¿Por qué se llama ala de mariposa? Para quien lo vio, parece una ala de mariposa. Entonces nosotros ya nos tenemos que imaginar que eso es una mariposa. Es como en las fracturas, en la columna, en las placas oblicuas, están los perritos de Scott, los perritos escoceses. Si quieren, busquen en Google perrito escocés de la columna y él les va a aparecer. Y entonces cuando ven la oblicua ven varios perritos así formados, de arriba para abajo, su cabecita, su boca, su cuello, todo. Cuando el cuello se alarga es que hay una espondilolisis. Son imágenes que nos sirven, ¿no? En el caso de los tumores óseos, dicen, por ahí tengo unas diapositivas que dicen: lo que tú ves, ustedes ven un tumor y no saben qué ondas, es lo que ve el trauma, imagen del sol naciente. Y entonces ustedes dicen: esta es una imagen del sol naciente, y ya se la aprenden, y después cuando ven eso dicen: es un sol naciente, aunque alguien puede decir: no parece sol naciente, no parece sol moribundo, ¿verdad? Sí, pero ya son términos que usamos en todo el mundo. Bien, ¿les quedó claro?
es para las fracturas diaficiales, no para las fracturas articulares. ¿Qué diferencia hay entre B3 y C1? A ver, vamos a preguntar aquí, ¿qué diferencia piensas que hay entre B3, dices? Y B1. No, el C1. Ahora, entre el C1 y B1. No, B3 y C1. B3 dice. Pues la principal diferencia que noto ahí es la cantidad de fragmentos en los que se separa el tres. Son los mismos. Hay dos ahí que están sueltos, mientras que en la B1 hay dos B3 y C1. Vamos a ver su lógica. El doctor está tratando de entender algo, pero no pudo porque se me perdió lo que le dije. Tal vez la torsión, esta torsión. Y lo de la energía. Eso. Esta fractura la condición un trauma mayor, primero, que de eso estamos hablando. Y dos, tú ves un tercer fragmento fracturado. Aquí ves 1, 2, 3, 4 fragmentos, no que se fracturó el tercero, sino que se hicieron 4 pedazos. Aquí se hicieron 3 y se fracturó 1. Aquí se hicieron 4 de un jalón, o sea, es más grave. Es como si agarraras algo de yeso y lo despedazas, se hace 4 pedazos. Sería diferente que se haga solamente 3. Y luego se cae el tercer pedacito y se fractura la cabeza. Entonces, pero la lógica aquí es mayor la energía. Es decir, es un accidente más severo. Bien. Ahora, esta sí es una imagen capciosa y es para las doctoras allá en la esquina, los 3, porque es una fractura de alta energía. Si no pueden ellas, todo el grupo puede ser. Sí, es un trauma mayor, pero que ves con la radiografía. A ver. S1, C2 o C3. Es un AC2. ¿Por qué? Porque se partió en 3 segmentos. 1, 2, 3. Hay una fractura acá y otra abajo. Aquí hay una fractura, ninguna, más un tercer fragmento. Aquí hay una más un tercer fragmento. Aquí hay una más un tercer fragmento. Aquí hay una. Aquí hay 4 pedazos, pero no en diferente nivel, prácticamente es la misma. Aquí sí es a diferente nivel. Entonces, aunque pareciera que la fractura es sencilla, porque pareciera un oblicuo acá y un tercer fragmento acá, pero está fracturado acá y acá. Y para que el fémur sea partido en 3, los que fue muy grave la fractura. Se fracturó en 2 segmentos. Entonces no puede ser ni A ni B, tiene que ser C. Y si no se hizo pedazos, es una C2, por eso tenía razón el doctor.
Es una 32C2 de la AO, de la Asociación de Osteosíntesis. Y aquí les voy a hablar de algo que la mayoría no ve, ni siquiera los traumas. ¿Por qué no lo ven? No sé, yo digo que porque no estudian, no porque diría que mis compañeros no estudian. Pero la diferencia es por una cosa, porque yo soy maestro. Cuando eres especialista y eres maestro, revisas un tema y lo vuelves a revisar y lo expones y empiezas a ver cosas más finas. Ahorita van a entender ustedes. Tenemos dos tipos de fracturas, expuestas y cerradas. Una donde el hueso se sale y otra donde el hueso no se sale. ¿Cuál es más grave? Las expuestas. Eso pensamos. Las expuestas son más graves. Pero esta fractura no se expuso. Esa se fracturó y no se expuso. Entonces digan ustedes, ¿es grave o no? Es grave. No es expuesta, pero hablábamos del daño de las partes blandas. Entonces aquí no se expuso el hueso, pero se murió todo lo demás que lo va a cubrir y lo tenemos que quitar. Entonces, por eso hay clasificaciones de lesiones cerradas. Entonces, he trabajado mucho con los residentes por eso. De repente hablo con ellos por qué. Este paciente se fracturó y era una fractura cerrada. Este paciente es una expuesta y el paciente en la expuesta le fue muy bien. Y el paciente de la fractura cerrada se infectó. Pero no están tomando en cuenta eso, que no era una fractura cerrada tipo 0 o tipo C1, sino era una 3. Entonces veamos la clasificación de Sherman. Entonces, esta clasificación es de la AO esta. La AO, así como hizo su clasificación de 32 a 1, también tiene su clasificación de fracturas expuestas. Entonces dice IC1. Entonces, integument close, cerrados, sin lesión de la piel. Contusión sin erosión de la piel, despegamiento local, desmontado. Y la C5 sería necrosis causada por contusión profunda, como la que estábamos viendo de flujo. Esto lo hace la AO. Entonces, si yo tengo una fractura cerrada, pero que es una IC5, tengo que tener más cuidado con los antibióticos, más cuidado si se necrosa para desligar, cubrir, etc. Porque ya desde que lo clasifico sé que se va a complicar más. ¿Qué significa desmontado? Que se baja la piel. Es que me acordé de una viejecita. Cuando empecé a hacer trauma, llegó una señora fracturada de la muñeca. No era interno. Y me dicen, jálale, ¿no? Le vamos a jalar. Y entonces le jalan la piel a una señora muy grande. Y al hacer el jaloncito, se te viene toda la piel, ¿no?
y lo regresas y le haces así. Lo planchas. Lo planchas y le tienes que dar 2 puntitos. Ya. Entonces, ese es un desguantado. Te viene toda la piel. Y si están chihuahuas, ya apareció todo el tejido abajo. Entonces, cuidado con eso. También me pasó con los martillos de reflejos. La primera vez, su martillo de reflejos, el pico ese que pica, que trae, tienen que quitar el filo. ¿Cómo lo quitan? En una superficie rasposa de cemento, ¿no? Lo tallan para que no pique. Porque hazle la prueba así como no, tú agarras y le picas varias veces. Y luego, como si fuera un colador, aparecen todos puntitos de sangre, ¿no? Como 12 puntitos de sangre. Tienen que estar limpiando para que se borre. Y tiene mucho filo. Pues para que no les pase, no deben hacer así. Gente con piel muy débil, cuidado a jalar con despacio. Bien, entonces, una shell C0 no hay lesión cutánea, es una fractura simple. Esta es una A1, esta es una A2. Dices, deberíamos clasificarlas así. Lo que era por ignorancia en los hospitales no se pone, pero decía este gran poeta argentino, uno de los poetas argentinos más famosos, ¿alguien sabe de alguno? Borges. Nunca he escuchado a Borges. Levanta la mano que he escuchado a Borges. Jorge Luis Borges. Entonces dice, no es lo mismo el verde silencio de los campos, que el silencio verde de los campos. ¿Cuál le gusta más? ¿El verde silencio de los campos o el silencio verde de los campos? El silencio verde. El verde silencio de los campos. Eso es una metáfora y es una imagen. Entonces, ¿qué diría otra persona? El pasto verde de los campos. Entonces el pasto verde es una frase común y ellos están haciendo el verde silencio de los campos. Entonces de inmediato te manda a un campo lleno de pasto donde puede soplar el aire pero hay un silencio, no hay gente, no hay nada. Igual en la medicina, ustedes pueden decir, es una fractura cerrada del fémur, o pueden decir, es una fractura diafisiaria del fémur derecho, 32/1, clasificación de Sher C0. Entonces, el médico puede haber estudiado en la Pablo, 10 médicos en la Pablo, los 10 en traumas o ser médicos generales. Pero unos van a hablar y van a decir, ay, ¿qué hijo este estudió en Harvard? Pues si es que estudió en la Pablo Harvard. O sea, no es la diferencia, la universidad nos da las herramientas necesarias. O sea, nosotros estamos seguros que ustedes cuando salen de la Pablo, salen bien. Muchos de ustedes no se sienten bien, otros se sienten muy bien. Pero nosotros tenemos la tranquilidad de que todos los 8 semestres hubo cierta presión sobre ustedes y fueron cumpliendo lo establecido en los programas. Pero si quieren ser de la Pablo Harvard, pueden hacerlo. Nadie les va a decir que no. Con las mismas clases que llevan ustedes las perfecciones. ¿Okay? Por eso es que de la misma universidad ustedes pueden ver un médico que brilla mucho y otro médico que le cuesta mucho trabajo. Pueden preguntar, saber, al que le cuesta mucho trabajo tenía 10 de promedio y el otro tenía 9.
y además egresaron de la misma generación. ¿Qué pasó? Es la persona de diferencia. Muchos de ustedes van a lento, pero no han bajado, o sea, van subiendo. Y hay compañeros de nosotros que van muy bien y terminando la carrera bajan su nivel y el otro sigue subiendo, hace la especialidad, sigue subiendo y cuando viene a ver ya no está aquí, o si está aquí brilla mucho. ¿De acuerdo? Por eso tenían razón cuando decían la tenacidad, la perseverancia, decía, son cualidades de la parte de los alumnos, sí, de los médicos, pero hay unos que desarrollan más que otros. Yo espero que lo desarrollen todos. Bien, entonces hice uno y la O, puedes decir chef, C0 y AO, hice uno. Entonces se ve su diagnóstico así, como dirían en de las bandas, un diagnóstico perrón, ¿no? Los de antes dirían un diagnóstico chido. Y los de ahora, como dicen, un diagnóstico. No lo voy a decir mejor que se va a escuchar feo. Pero lo pensamos, ¿no? Bien, entonces. Y es mucho más y terminamos, ¿no? Porque empezamos antes. Bien. 7:30 terminamos, ¿está bien? No 7:12. Es que empezamos 6:20, ¿verdad? Empezamos 20 minutos antes o terminamos 7:40. Yo puedo terminar a las 8, 8:20. Ustedes digan. 7:30 o 7:40. Por votación, 7:30, levanta la mano. Vale, 7:30. Porque aparte van más avanzados que los demás. Es lo que les dije. Este era el mejor grupo y ustedes me dijeron, no me dijeron nada. Vamos a quedar pensando. Yo nada más pregunté, no puedo afirmar porque soy profesor de los 4, entonces entraría en un problema. Por eso fue una pregunta, ustedes dieron la decisión. Pero es una evidencia que por lo menos el grupo que se fue y el que se quedó, ya hay diferencia. Y esto es de felicitarlos a ustedes, ¿no? O sea, esto es una muestra de lo que van a lograr. Bien, entonces vemos la clasificación. Esta plática se las voy a mandar. Les voy a mandar 3 y esta. Vean cómo tenemos morado ahí, equimótico. Y ese equimosis todo nos habla de los órganos. Un esguince del tobillo de una persona común llega al consultorio y ustedes ven la guía de práctica clínica y dice: el 15-1 debe una semana y incapacidad, 15-2 debe 2, el 15-3 debe 3. ¿Y cómo sé que es un esguince de primero, segundo, tercer grado? Si le duele pero camina, 1. Si le duele pero casi no camina, 2. Y si le duele mucho no puede caminar, 3. Entonces, no es de segundo grado porque nosotros no podemos ser así. Igual cuando vemos una radiografía cervical, tiene un esguince y entonces les pregunto, ¿por qué tiene un esguince? Porque está rectificada la columna. Se van a acordar de mí cuando vean a un médico que dice eso. Espero que no sean ustedes. Es que está rectificada la columna. Ya alguien que sepa más dice: es que está invertida la lordosis cervical. Y dices: y todo el mundo se quiere hacer como los alumnos. Claro. Pero nosotros tenemos que decir, y la radiografía cervical es una radiografía mal tomada porque no se observa T1. Y en las cervicales bien tomadas tiene que verse C1, C7.
la base del cráneo, el T1 y la parte blanca. Entonces tienen que dominar. No está penetrada ni es blanca. Es decir, no es radiopaca ni radiolúcida, es bien. Y luego, en las líneas vertebral anterior, la vertebral posterior, la línea interespinosa y la espinal se observan bien, las cuatro. Lo mismo que está diciendo está la lordosis respetada. Ustedes van a decir la línea vertebral anterior, la posterior, la espinolaminar y la espinal están bien. Y la relación con C1 con la base del cráneo, la C7 con T1 pues no la veo, pero pareciera estar bien. Solamente hasta ahí. Y luego vemos el espacio y ya se van al atlas. Eso es ver una placa cervical. Lo debe saber el especialista, sí. Lo puede saber el médico general, sí. Nadie le dice que no. Igual con el 15 del tobillo, que digan, tiene roto 3 ligamentos, por lo tanto de tercera edad. Y lo escriben, y entonces justifican que tenga 3 semanas de discapacidad. Y nadie le va a decir que no. ¿De acuerdo? Sobre todo su paciente, y si a su paciente le va bien, va a decir, no, le tengo mucha confianza en mi doctora, le tengo mucha confianza en mi doctor, ya les va a llevar a otro familiar, y otros familiares sí tienen su número de pacientes. Pero si lo vieron mal, no te preocupes, vas a caminar y a la semana no puede caminar, no va a confiar en ustedes. Por eso tienen que saber una cosa. No tienen que saber lo que yo sé, pero sí tienen que saber un poco más de lo que yo sé. ¿Preguntas o comentarios? Antes de que me olvide de una vez, el esquema de tétanos, porque en las fracturas expuestas usamos el esquema de tétanos y estoy seguro que no todos lo dominan. Paciente que no está vacunado contra el tétanos y llega con herida, ¿qué le vamos a aplicar? Era inmunoglobulina antimetálica, no, es que se pone. La hemoglobina es también. Por eso les dije que estaba yo seguro que no lo dominaba. ¿Tienen idea? No tienen idea. Y los demás que no han hablado, su idea también está muy válida. Lo vamos a resolver ahorita. Es muy sencillo. Fractura expuesta. Si el paciente no está vacunado, nunca se ha vacunado contra el tétanos, tenemos que aplicar toxoide tetánico, toxoide tetánico y la gamma globulina tetánica. Un mililitro de toxoide tetánico y 250 unidades o de gamma globulina. 250 unidades, es lo que trae la ampolleta. En intramuscular profunda, en 2 lugares diferentes para que no se inactive. ¿Todo claro? Te voy a preguntar en memoria. En la próxima clase. Es decir, que pongo en el brazo el toxoide y en la nalga o en el muslo la gamma globulina. 250. Se nos murió un paciente de tétanos reciente. Se murió por el tétanos, pensamos que no. ¿Por qué se murió? Porque no quiso la intubación. La quiso hasta allá que estaba. Se debe haber muerto por el lado.
Entonces, la gamma globulina no se pone solamente cuando ya está teta. O sea, puede tenerlo ya, que es lo que estamos haciendo nosotros. Ahora, esa es una discusión hoy. El toxoide tetánico empieza a hacer anticuerpos o tiene sus anticuerpos hasta después del mes. Por eso si llega un paciente, no estás vacunado, te vamos a vacunar y por eso ya no hay problema, no es cierto. Tenemos que ponerle anticuerpos. Pero, fíjense bien, si a un paciente que entró en urgencias le pusieron toxoide, que no estaba vacunado, y no había gamma globulina, y le dio tétanos el periodo de incubación es de 3 a 21 días, pero 14 normalmente se da. Si le da tétanos como al 7º día, es muy seguro que no se muera de tétanos, porque a la semana ya el cuerpo hace una reacción y ya se empieza a defender aunque no tenga bien los anticuerpos. Entonces sí le sirve que le pongan toxoide. Ese paciente quisimos ponerle gamma globulina. Farmacia del Ahorro, Guadalajara, todas las farmacias, ninguno la tiene. No quiero decir instituciones porque tampoco la tenían. Esto por si nos pasa con un familiar o algo. Por ahí un pediatra nos dijo, porque estábamos buscando dónde, para que lo comprara un familiar. Un pediatra nos dijo, aquí tengo el teléfono de los que venden vacunas en un laboratorio. Sí, nos lo mandaron vacunas, no recuerdo si cuesta la ampolleta 1200. Nos pusimos 750 unidades, ya tenía tétanos. Y el tétanos no empieza como muestra. Es que no tiene la sonrisa sabónica, es que no tiene. Todos mis gallos no supieron eso. A mí ya me tocó ver un caso de tétanos y lo pude resolver bien. Y por eso para mí lo diagnostiqué rápido. Pero los demás estaban esperando, no, es que no tiene la risa sabónica. Cuando ya tiene la risa sabónica, ya está muriendo. ¿Cuál es la característica del tétanos? Cuando vean eso, no se olviden. El espasmo con intervalos de tiempo medidos. O sea, le da un espasmo y es un dolor impresionante. Y luego, suelta y está bien relajado. Y de repente, pero es sincronizado. Si tienen una herida y tienen ese espasmo, piensen en que. Entonces, quedó claro, ¿no? Una ampolleta, un mililitro en un lugar diferente de donde vamos a poner a la mano. Si la herida está muy contaminada, por ejemplo, es una expuesta 3D, puedo ponerle 500. O sea, 2 ampolletas de gamma globulina. Quedamos tranquilos con ese paciente porque sí conseguimos 750 unidades. Las dosis que debíamos poner eran 7 ampolletas. Eso mencionó el infectólogo, pero las 3 sí se las pusimos. En cuanto a la hora ya las teníamos. Si el paciente hubiera dejado que se intubara, hubiéramos podido prevenir algún problema respiratorio, porque iba a tardar días en quitar las toxinas del vacío. Y entonces nos iba a ayudar a estar en coma barbitúrico. Pero él no aceptó y eso complicó las cosas. Pero nosotros tenemos que prevenir. Bien. Y esto va con ese tema. Ahora sí yo les pregunto. ¿Saben manejar el esquema de toxoide y de tétanos? Ya. Ahora, referencias, ¿dónde van a tener los elementos? Apéndice del ATLS de la edición 2010. Y ese lo pueden bajar en internet. Póngale ATLS, la edición 2010 la van a poder bajar y viene el apéndice al final, el toxoide, y ahí viene así. Sigue vigente. Y en los libros de infecto también viene. Ahora,
Ustedes tienen su vacuna beta y su refuerzo. ¿Cada qué tiempo es un refuerzo? Cada 10, pero yo prefiero ponerlo cada 5. Bueno, sí. Hay que completar su esquema. Ya saben que es una dosis al mes o los 2 meses la segunda, al año, y luego a los 5 años y luego cada 10 años. Pero si están en un hospital, mejor cada 5 ya pasa ya mayor cosa. Tétanos, la persona se muere con mucho dolor. Cuando mordeduras de serpientes o de arañas violinistas, al zoológico. Hay que ir al zoológico y comprar los suelos. ¿De acuerdo? No se ate, pues es una situación de esas. Se pide a la santería, pero es al zoológico. ¿Por qué? Porque como ellos manipulan víboras y todo, se lo tienen a la mano y funciona. O sea, se está poniendo y empiezas a sentir bien. La mordedura de araña violinista, esa no nos da mucho chance. Si no actuamos rápido, al rato ya estamos aquí, ya la apuntamos acá y todavía sigue sin dormir. Bien. ¿Preguntas o comentarios?